Buenos días. Mire, hoy pues voy a venir a explicarles esta fórmula que aparece acá, que es una de las partes del taller que les entregué, una pregunta que me hicieron allá en el otro salón. ¿De dónde sale esta ecuación? Para explicar de dónde sale esa ecuación, pues tenemos que conocer lo que es el movimiento de un péndulo. El movimiento de un péndulo también pertenece al movimiento armónico simple. ¿Por qué? Un péndulo no es otra cosa que una masa que está colgando de un hilo. Esa masa que está colgando de un hilo, yo la separo a un determinado ángulo y cuando se encuentra en este punto, la suelto y esa masa inmediatamente empieza a hacer este movimiento, empieza a oscilar. Se produce un movimiento de tipo oscilatorio. Recuerde que el movimiento armónico simple también se le conoce como movimiento vibratorio, pero también como oscilatorio. En este punto donde se encuentra la masa, cuando va a iniciar el movimiento, hay unas fuerzas que están actuando. En primer lugar, pues está la fuerza de tensión que ejerce la cuerda para sostener la masa, y por otro lado está el peso que actúa, recuerde, perpendicular a la superficie de la Tierra. Este peso tendrá dos componentes. Una componente, recuerde, mire, este ángulo que está acá, el ángulo con que yo separo aquí, es este mismo ángulo que aparece acá en este punto, ¿ya? Este mismo ángulo, por alternos internos. Entonces aquí, este peso tendrá, si yo trazo los ejes aquí, este es el eje Y y este es el eje X, si yo trazo este ángulo acá, si calculo el seno de este ángulo, va a ser el lado opuesto, que viene a ser la componente X, sobre la hipotenusa, que viene a ser el peso, la masa por la gravedad. Es decir, el seno del ángulo es igual al lado opuesto, WX, sobre el peso. Peso es masa por gravedad por el seno de teta. Esta va a ser la fuerza que en este punto me va a iniciar el movimiento. ¿Ya? Veamos esa fuerza cómo está cambiando. Cuando el cuerpo se encuentra acá en este punto, en el punto de acá, esta fuerza, WX, tiene su valor más grande, pero a medida que el cuerpo se mueve hacia este punto, es decir, hacia el punto de equilibrio, acá, si usted dejara quieto la masa colgante, él se quedaría y estaría equilibrio, sería el punto. Existe movimiento porque yo la separo y empieza a oscilar. Este va a ser mi punto de equilibrio. En este punto, esta fuerza, que es la que me inicia el movimiento, va a tener un valor máximo, va a actuar hacia el este. Pero cuando llega aquí, la masa en este punto, solamente está actuando el peso en la dirección Y y la tensión. Fíjense que aquí no hay componente en X, la componente en X desaparece. Entonces, la fuerza X está cambiando en magnitud, aquí es máxima y aquí se hace mínima, no hay fuerza. Si hay fuerza, quiere decir que hay una aceleración. Y si el peso es máximo, esta componente es máxima, quiere decir que también en ese punto su aceleración va a ser máxima, porque están relacionados, ¿ya? Pero cuando inicia el movimiento, su velocidad va a estar cero. Yo tengo quieto aquí la partícula. Velocidad cero. Y se encuentra en su máxima posición del movimiento. Él inicia aquí, ya vemos que la máxima posición es la amplitud. Amplitud máxima, fuerza máxima, aceleración máxima, pero la velocidad cero. A medida que se mueve, la fuerza viene hacia acá, negativa, y la aceleración también va a ser negativa. El cuerpo empieza a aumentar su velocidad y cuando llega a este punto, su velocidad se hace máxima. Aunque no hay fuerza, el cuerpo continúa su movimiento hacia este otro extremo de amplitud negativa por el hecho de que lleva una inercia. Pero tan pronto empieza a separarse de aquí, entonces empieza a actuar la componente X, a oponerse al movimiento. Aquí ayuda al movimiento, se opone al movimiento. Aquí va hacia acá la componente X y así va hacia allá. Es decir, que la fuerza está cambiando tanto en magnitud como en dirección. Disminuye la fuerza,
disminuye la fuerza y aumenta la fuerza. Dirección negativa, dirección negativa. Esa es la condición, recuerde cuando decimos movimiento armónico simple, que es un movimiento producido por una fuerza variable tanto en magnitud como en dirección. Por lo tanto hace que la aceleración también me cambie en magnitud y en dirección. La velocidad y la elongación, es decir, las ecuaciones de movimiento que vimos para movimiento armónico simple, también se debe cumplir para este movimiento del péndulo o movimiento pendular. Aquí en este caso, miren que el componente este que definimos aquí va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno de θ. Se puede demostrar por trigonometría que para ángulos muy pequeños, menores de 1 grado, el seno de θ se hace aproximadamente igual a θ. ¿Ya? Eso es una demostración que ustedes lo van a hacer. Es más, ustedes, como yo ya les estoy demostrando esto, ustedes me van a demostrar que este movimiento solamente se puede cumplir para ángulos muy pequeños, en este caso menores de 1 grado. Es decir, no existen movimientos pendulares de a 30 grados o de 20 grados o más. No, tiene que ser unos ángulos mínimos. Aquí el seno, el seno de este ángulo ahora va a ser igual al lado opuesto. Fíjense que cuando el ángulo es muy pequeño, este arco que está acá, este arco se va a aproximar prácticamente como si fuera un cateto. Entonces el seno de θ va a ser igual a esto, pero este cateto es lo que voy a llamar yo como X, sobre la hipotenusa, que en este caso es la longitud de la cuerda. El seno de θ va a ser igual a X sobre la longitud de la cuerda, mirando aquí este triángulo rectángulo. ¿Listo? Seno de θ igual. Entonces seno de θ es igual a X sobre L. Si reemplazamos este valor acá, entonces vamos a tener que la componente en X del peso va a ser igual a menos la masa por la gravedad por X por L. ¿Listo? Y reemplazando aquí este valor que obtuve aquí de este triángulo. ¿Listo? Fíjese aquí que este valor de la masa es constante. En el movimiento la masa no varía, la gravedad no está cambiando, la longitud de la cuerda para el péndulo tampoco cambia, es la misma. Por lo tanto, todos estos valores son constantes, la masa por la gravedad por L. Yo aquí le puse este valor menos porque la fuerza es negativa en este sentido, ¿no? Fíjense la similitud. Esto es constante, 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 pues yo la reemplazo por una sola constante que la voy a llamar K. Entonces la componente en X va a ser igual a menos K por X. Voy a obtener esto. ¿Esto qué es? Esto ya lo vimos, es la misma ecuación de la ley de Hooke. Es decir, esto se comporta como si fuera un resorte que está yendo de lado a lado. Esto es una constante por un desplazamiento que está produciendo. Ya cumple con la ley de Hooke. Entonces estamos viendo que el movimiento pendular es un movimiento armónico simple producido por una fuerza variable tanto en magnitud como en dirección, cumple con la ley de Hooke. ¿Ya? La sumatoria de fuerzas que están actuando en este sentido es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. Si usted hace sumatoria de fuerzas aquí en X, cualquier punto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? No hay movimiento en esta dirección, pero en esta dirección que hemos llamado X sí hay movimiento y es igual a la masa por la aceleración. Entonces yo puedo igualar que esta, que es la fuerza que existe en X, va a ser igual a menos la masa por la aceleración. Aquí la masa se elimina siendo menos lo mismo y voy a obtener que en este caso la aceleración va a ser igual entonces a G sobre L por X. Ya que cuando estamos en este punto, entonces aquí la X vale ¿cuánto? Vale A. Y en este punto es donde tiene la aceleración máxima. ¿Y cuánto vale la aceleración máxima? Recuerde que ya lo vimos allá en la ecuación, es igual a omega al cuadrado por A. Va a ser igual a G sobre L por A. ¿Listo? Estoy reemplazando aquí en el extremo donde la aceleración es máxima. Por lo tanto, esta A se me elimina con esta y voy a tener que W al cuadrado es igual a G sobre E.
Y aquí despejamos omega, va a ser igual a la raíz de G sobre L. ¿Qué es omega? Omega es la frecuencia angular. Omega es 2pi sobre periodo. Esta omega igual a 2pi sobre periodo. Por lo tanto, y aquí yo despejo el periodo viene para acá y omega se viene para abajo, es decir, el periodo va a ser igual a 2pi sobre raíz de G sobre L, y de aquí despejo el periodo, va a ser igual a 2pi por la raíz de G sobre L, y esta era la demostración que yo le estaba pidiendo allá que hiciera, es decir, que el periodo de un péndulo se equivale a esta ecuación. Mire que el periodo de un péndulo no depende de la masa. Cualquier masa que se cuelga en el periodo de un péndulo solamente depende de la longitud del péndulo y de la gravedad. Es decir, en la Tierra los péndulos se van a mover lo mismo. Bueno, a más altura se mueve diferente que a menos altura, pero por allá en la Luna un péndulo tiene un movimiento con diferente periodo porque tiene diferente gravedad. O sea, solamente va a depender de la gravedad y de la longitud. Eso era lo que les quería demostrar hoy. Yo les dejo entonces de tarea que en reemplazo de esta demostración ustedes me demuestren que el movimiento pendular solamente es posible para ángulos menores de 1 grado.